Cristo viene. Y eso es seguro. Y eso es seguro. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo a Cristo? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Estamos yendo a Cristo por preferencias o por convicciones? ¿Estamos dando la buena batalla a la fe? ¿O nos rendimos todos los días ante los embates del enemigo, los embates de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Todos los días es una guerra sin cuartel. Créanme que el enemigo no se detiene y él hará todo lo posible para amargarnos la vida. La pregunta es: ¿yo lo escucharé? ¿Yo le creeré? ¿O estaré sometido totalmente a Dios, resistiéndolo para que Él huya de nuestras vidas? Es una determinación ya de nosotros, porque somos libres. Hemos dicho aquí, lo dice la palabra del Señor: en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos perseverando, estamos luchando, caemos, el Señor nos levanta, su gracia nos sostiene. Dice que su poder nos guardará hasta el último día que estemos caminando sobre la tierra. La buena obra que Él empezó, Él nos la perfeccionará y la terminará hasta la venida del Señor. O sea, la salvación es de Dios. Y el Señor perfeccionará sobre todos y cada uno de nosotros. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo 6, versículos 6 hasta el 13. En el capítulo anterior veíamos cómo en su propia familia, en su propia casa, en su propio pueblo, le rechazaron. El Señor dijo que se asombraba de la incredulidad de ese pueblo. Veíamos las consecuencias de la incredulidad en el capítulo pasado. Veíamos que la gran mayoría de nuestros pecados como creyentes, entre comillas a ratos, dependen de nuestra incredulidad, y nuestras victorias espirituales dependen de cómo confiemos, dependamos de Dios y su palabra. Dice el Señor en su palabra que Él nos santifica por medio de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero muchas veces no estamos creyendo y estamos escuchando otras voces, mensajeros de la incredulidad. Estamos viendo las circunstancias de nuestros ojos, nuestra perspectiva, y no estamos viendo la gloria de Dios en medio de las dificultades. Veíamos en el capítulo anterior cómo Jairo y la viuda, una mujer valiente y un hombre valiente, encontraron la recompensa de su fe, y el Señor no los dejó avergonzados, y Cristo siempre estuvo en control de todas las circunstancias. El mismo Cristo de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Él no cambia, Él no cambia. El tema de hoy se llama hombres ordinarios con una obra extraordinaria. Todos los que estamos aquí éramos vil y despreciados del mundo. Los que estamos aquí sentados y el que está aquí predicando no era digno de estar aquí. Estaba muerto en delitos y pecados, ajenos a las promesas de Dios, con una vida llena de maldad, lleno de pecado. Pero el Señor le plació escogernos. Dice que Él escogió lo vil y despreciado al mundo para alcanzar la sabiduría de los hombres. Y aquí encontramos al Señor Jesucristo con 12 hombres. Venían de Nazaret. El propósito fundamental de esa visita de Jesús a Nazaret era también parte del discipulado, del aprendizaje de esos hombres. Ya llevan caminando con Jesús casi un año. En tiempo llevan casi un año caminando con Jesús, viendo señales, prodigios, viendo cómo lo rechazaban, viendo su gloria. Él les mostró la gloria sobre la naturaleza, gloria sobre los demonios, o sea, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios. Cuando calma la tempestad es la naturaleza, cuando expulsa el demonio de Gadara contra los demonios y las tinieblas. Luego tiene control y poder sobre la muerte y sobre la enfermedad. Le está mostrando que el Señor tenía toda la autoridad y poder. Pues ustedes van a encontrar que en Lucas capítulo 4 el Señor dice: toda potestad y toda autoridad me ha sido en los cielos y en la tierra. Toda se le dio al Señor, Dios Todopoderoso, cuando fue bautizado en el río Jordán. En Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, y empieza a hablar su misión. Y esa misión continúa, pero esa misión se la entrega a 12 hombres cuando Él parte, y esos 12 hombres iban a multiplicar. Y mira hasta donde está la iglesia del Señor, con 12 hombres comunes, con una obra extraordinaria. A través de este texto vamos a aprender de que la obra no la hacemos nosotros, la hace Dios a través de nosotros, y que nos escogió a pesar de.
no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra perfección, no es en nuestra justicia, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Entonces, al parecer para muchos, lo que se vivió en Nazaret podría desanimar o pensar en un fracaso en la misión del Señor. Muchos pensarían, bueno, si en su casa no le creyeron, entonces ¿dónde le van a creer? ¿Qué no pensar ellos, los discípulos? Jesús estaba formando el corazón de sus discípulos porque ellos también iban a salir a predicar el Evangelio y los iban a rechazar, y quizás donde más querían, en su propia casa, donde su familia. Iba a pasar. Pero aquí está el Señor, y el Señor continuó y continuó sin desmayar. Él sabía para qué había venido. Él no había perdido su norte. Él no estaba mirando ni a derecha ni a izquierda. Él estaba mirando el supremo llamamiento que Dios le había hecho, mismo que hizo el apóstol Pablo. Dios llamó al Señor Jesucristo, le envió a morir por nosotros en la cruz y a salvarnos, y Él lo iba a cumplir sin importar lo que tenía que enfrentar. En Marcos 6, que es donde empezamos el texto, Marcos 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero mira lo que dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no se detuvo, no se desanimó, Él continuó. Él continuó, Él continuó. Vamos a Marcos capítulo 6. Iremos desde el 6 hasta el 13. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen de 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu bendita palabra. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que perdone nuestros pecados, porque sabemos de que somos pecadores, Señor. Sabemos de que todos los días pecamos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a creer, confiar y obedecer. Ayúdanos en nuestra incredulidad. No permita, Señor, que nuestro corazón desmaye, que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Padre, ayúdanos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de la dificultad. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que hoy, Señor, te conozcan, para que hoy te conozcamos, para que hoy, Señor, tu gracia y tu favor sea con nosotros, para exaltar y glorificar tu santo nombre. Padre, ayúdanos a entender espiritualmente lo que tú deseas hablar a nuestro corazón hoy, y que seamos retados y confrontados a realmente hacer lo que tú nos mandaste, a predicar el año agradable del Señor, a testificar de tu nombre, hacerlo con nuestras vidas, porque somos cartas leídas, que todos los días podemos mostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, como dice en tu palabra: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, fortalécenos y anímanos. De orar en nombre de Jesús, amén y amén. Este viaje a Nazaret fue una gran enseñanza para los discípulos, que más adelante se enfrentarían al rechazo de muchos, pero les enseñó que la obra debía continuar y que los resultados de la predicación siempre estarían en las manos del Señor. A veces nos animamos, empezamos a habitar una familia, casi siempre nos rechazan en la familia. Qué fuerte es eso, que casi siempre es en la familia, porque ellos siempre están viendo nuestros fracasos, están viendo siempre nuestros errores, aunque Jesús no tenía fracasos, Jesús no tenía errores, era perfecto y sin mancha. Pero en este tiempo, si aplicamos ese texto, estamos aplicando que ese rechazo siempre nos desmotivará. Y casi siempre en nuestro hogar, siendo nosotros cristianos, es como si tuvieran 4 ojos mirando no lo bueno que hacemos, sino lo malo que hacemos. Siempre estamos fiscalizando lo malo que hacemos.
¿cómo se llama eso? Operación Loro, de la patica. Y nos pegamos de eso, de esos errores, de esos pecados. Y no estamos viendo la gracia de Dios, cómo está transformando otras áreas de la vida de ese creyente, de esa mujer, de ese hombre. Ninguno de nosotros aquí puede juzgar la obra de Dios en la vida de un hombre o de una mujer, porque estamos pecando. Porque la obra dice que la buena obra que Dios empezó, Él mismo la perfección y la termina. Es Dios que empezó una buena obra. No puedes decir que es una mala obra, ni que es imperfecta. Dios la está haciendo. Y no entremos en ese pecado de juzgar lo que Dios está haciendo. Claro que pecamos todos los días, pero les garantizo que los que estamos aquí no practicamos el pecado. ¿O quién de los que estás aquí sentados se deleita en dañar y destruir su familia? No creo. ¿Quién de los que están aquí se deleitan en mentir, en robar? Ninguno. Pero pecamos, porque hay un pecado remanente en nuestras vidas, y ahí estamos batallando hasta la muerte, todos los días estamos batallando. Entonces Jesús quería mostrar a los discípulos que su familia quizás en algún momento los iba a rechazar, porque todo el mundo se iba a venir encima de ellos en el momento que salieran a predicar. Cuando Jesucristo fuera crucificado, se iba a venir encima de ellos todo el Sanedrín, los iban a perseguir, y así fue. La iglesia cristiana tuvo más de 10 persecuciones en la iglesia primitiva, pero no desmayaban, continuaban. Un escritor decía que la sangre de los cristianos era como un semillero, porque entre más cristianos sacrificaban, más cristianos se convertían. En la manera que ellos vivían, en la manera que ellos morían, mostraban la gloria de Dios todos los días. Todos los días. Eso está pasando en tu vida y en mi vida. Eso es el día que somos hombres comunes, mujeres comunes, con una obra extraordinaria. Dice que somos vasijas de barro. Todos somos aquí, somos vasijas de barro. En algún momento nos vamos a caer, vamos a despedazar. Estamos en manos del alfarero, pero en nosotros ha puesto un gran depósito, un gran tesoro, que es el Evangelio. La perfección, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. Para que vean cuando Dios te está usando, de que no eres tú, de que eres Dios que está hablando a través de ti. Pero nunca esperemos la aprobación y la aceptación de muchos, porque desafortunadamente muchas veces nos desanimamos porque no nos escuchan, porque no se repitieron, porque no se convirtieron. Y entonces dice, pero ya para qué oro más, para qué les predico, ya no más. Pablo dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, instruye en toda verdad y justicia, en todo tiempo y en todo lugar. Pidámosle al Señor que abra sus corazones de nuestras familias, para que puedan entender el error en que se encuentran. Créeme que el Espíritu Santo les conceda arrepentimiento y fe, porque nosotros no podremos cambiarlos, pero sí podemos orar para que Dios haga su voluntad en ellos. Y créanme que la oración del justo puede mucho, y más si es conforme a la voluntad de Dios de que sus hijos sean salvos. El Señor lo va a hacer en el tiempo perfecto. Tenemos que prepararnos para el día que ellos vengan, prepararnos espiritualmente para orar por ellos, para interceder, para animarlos, para aconsejarlos, para aconsejarles. Pero eso tiene que ser mi actitud como un buen creyente, como un buen discípulo de Cristo, porque aquí estamos, son puros discípulos de Cristo. Son discípulos del Señor que estamos aquí, todos nosotros. Entonces, esta etapa del ministerio del Señor marca un momento determinante en el cumplimiento de su misión, ya que su tiempo en Galilea era limitado. Ya se estaba acercando el tiempo de que Jesús saliera a Galilea. Entonces, Él llama a sus discípulos después de un año de aprendizaje. Nos llegó el momento. Llegó el momento de que practiquen lo que han aprendido. Pregunto, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que prediques el Evangelio? ¿Cuántas excusas vas a poner más para que vayas y le hables a tus amigos, a tus amigas? Mira que es más fácil predicarle a un amigo que a un desconocido, ¿no? Porque tienes una relación con él y con ella, porque conoces sus debilidades y sus luchas, porque sabes que ella necesita o él necesita de Cristo. Hacemos orar por nuestros amigos, queremos orar por la gente que amamos, porque si realmente las amamos, queremos de que sean salvos o no, porque sabemos de que Cristo viene, y cuando Cristo venga, y si nos han encontrado con Cristo antes, recibirán el juicio y la ira de Dios. Entonces, si tú amas a alguien, ora por ese alguien, intercede por él, prepárate, muéstrale el testimonio de Cristo en tu vida, sé un evangelista,
Sea un misionero. Pero todos creemos que por ser misionero tengo que ir a la China o tengo que ir a la Conchinchina. No, tu primera misión es la casa. Tu primera misión son tus hijos. Tu primera misión son tu familia. Ese es tu primer lugar de misión. Ese es tu Jerusalén. Luego Judea, luego Samaria, y luego todos los rincones de la tierra, donde Dios te lleve, allí proclama el nombre del Señor. En tu trabajo, ese es tu campo de misión. Pero si en tu trabajo no ven a Cristo, ¿qué van a creer? Incluso le pueden decir a usted, yo no sabía que usted era cristiano. Eso es fuerte, cristiano, porque yo no sabía que usted era cristiano. Porque quizás nuestras acciones, nuestras palabras no testificaban de Cristo. ¿Sí? Entonces, el Señor necesitaba, dentro de su plan y propósito, enviarlo ya. ¿Por qué? Porque como vemos en Marcos 10:1, dice que levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. O sea, se estaba llegando el tiempo de que Jesús saliera de la región de Galilea y pasara a la región de Judea. Y no iba a regresar más. No iba a regresar más. Antes de este momento el Señor predicó el Evangelio, sanó enfermos, hizo milagros en la naturaleza, resucitó muertos y se enfrentó a la dureza del corazón y la incredulidad del sistema religioso de la clase de Israel. Había llegado el momento de 12 hombres ordinarios con una misión extraordinaria que cambiaría la historia del mundo. Pregunta, ¿será que cuando tú predicas el Evangelio no estás cambiando la vida de alguien? Estás cambiando el destino eterno. Estás cambiando el aquí y el ahora. Cambia la historia de esa familia. Pregunto a los que estamos aquí, ¿Dios no cambió la historia de tu familia? ¿Dios no cambió la historia de tu vida? Todos aquí nacimos de nuevo. Es una nueva historia, una nueva vida en Cristo. Eso es lo que pasa cuando se predica el Evangelio. Y estos hombres tenían una labor extraordinaria, pero no iban a estar solos, porque Él le prometió que iba a estar con ellos hasta el último día. Y esa promesa no solamente era para los discípulos, para los apóstoles, sino también para nosotros. La labor de Dios era fuerte, porque eran solamente 12 contra todo un mundo. Pero ellos, ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Pedro era un cobarde. Pedro negó a Jesucristo, blasfemó el nombre de Jesucristo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó con Pedro? Se levantó de nuevo y con valentía, y no le importó lo que pasara, él predicó. Y 8,000 personas se convirtieron en 2 sermones. Y se aterraban y decían, pero estos no son del pueblo, no son del vulgo, no son letrados. Y dice el texto, dice, pero ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Eso marcó la diferencia. Habían estado con Jesús, y eso marcará la diferencia en tu vida. Que pases tiempo con el Señor, porque la gente va a ver que has pasado tiempo con Jesús. Cuando tú tienes una vida de intimidad y de oración en tu casa, de compañerismo con Dios, tendrás compañerismo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. La gente verá la gloria de Dios en ti. Verán que eres una vasija de honra. Verán que Cristo está en ti. Y eso tiene poder y autoridad frente a las tinieblas. No hay ningún argumento que pueda frente a eso. Porque cuando tú estás de rodillas delante de Dios, podrás ponerte de pie delante de los hombres. En ese momento lo podrás hacer, pero cuando tu vida es paupérrima espiritualmente, cuando no oras, cuando no lees la Biblia, cuando tienes un devocional, cuando tienes compañía con Dios, ¿cómo vas a predicar a tu familia? Si vas a ir en tus argumentos, vas a ir en tus deseos, pasiones y emociones. Y entonces la hija o el hijo no va a escuchar el Evangelio, o el primo o la prima, y uno se va a poner bravo. Y va a empezar a contrariar, y va a ver como pelea, y sales peleando. Va a pasar, ¿no has visto eso? Porque vas en la carne. Pero cuando tú vas en el Espíritu, dice que el Espíritu del Señor derribará todo argumento. Y la palabra del Señor será como una espada cortante de 2 filos. Y destruirá cualquier argumento que tenga ella o él. Porque abraza el Espíritu, no al corazón. Entonces había llegado el momento de ser hombres ordinarios para una misión extraordinaria que cambiará la historia del mundo. Ayúdenme con Hechos 4:13. Hechos 4:13. Isabela.
echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hechos 4:13. 13. Pero está bien, sigue, porque tiene que ver, es como el contexto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Escucharon eso? Con valentía. ¿Cuál valentía? La del Espíritu de Dios. Pero no les ha pasado que usted dice, ¿será que hoy predico o no predico? Van con miedo y con ese temor y no saben qué decir. Pero cuando usted va en el Espíritu, es que no es usted, es Dios a través de ustedes. Porque somos embajadores de Cristo, estamos representando a Cristo. Y el Espíritu del Señor está contigo. Está contigo. Y Él hablará en el nombre de Cristo. Y Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, somos nosotros. Somos instrumentos, somos instrumentos. Entonces mire que eran hombres ordinarios, del vulgo. Para que usted sepa, Pedro no sabe leer ni escribir. Ninguno había ido a ningún seminario. Ninguno era parte de la gente religiosa de Israel. Eran campesinos, eran pescadores. Había un recaudador de impuestos, había un guerrillero. Judas el celote era un guerrillero. Mateo era un recaudador de impuestos. Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores. Y para que sepa, en la Gallada habían dos ricos que tenían medio platica, que era Jacobo y Juan. Porque el papá de Jacobo y Juan, porque Jacobo y Juan eran primos hermanos de Jesús, porque la mamá de Jacobo y Juan era prima hermana de la Virgen María. El papá de Jacobo y Juan les daba comida, les vendía y les regalaba todo el pescado al Sanedrín. Por eso es que Juan pudo entrar el día que Jesús lo apresaron, o si no, no puede entrar. Ahí están ellos, hombres comunes y corrientes. Yo les garantizo que usted mira, pero con estos el Señor iba a cambiar el mundo. Todo el mundo hubiera buscado los letrados, los religiosos, los que se sabían la Biblia al derecho al revés. No. Para que ustedes sepan, esto era un juicio de Dios en contra de Israel. ¿Cuántos escogió? 12. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. 12 hombres. 12 pilares de la nueva iglesia, del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Este era un juicio de Dios en contra de lo que había hecho incorrectamente Israel. Aunque Dios no es hecho Israel. Hizo un solo pueblo. De dos pueblos hizo uno. Un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay escriba, ya no hay esclavo, solo hijos de Dios. Y todos somos iguales delante del Señor. Todos somos hijos de Dios e hijas de Dios. Aquí no hay mayor ni menor. Aquí todos tienen talentos y dones. Y ningún talento, ningún don es mejor que el otro. Hasta el más pequeño, hasta el barrio de la iglesia. Hay un ministerio que casi la gente nadie ve. Los que oran por la iglesia, los que interceden por la iglesia. Ellos no se ven, pero Dios sí los ve. Y la recompensa, lo que tú hagas en lo oculto, Dios lo recompensará en público. La recompensa es del Señor. Y nosotros le servimos al Señor. Cuando yo le sirvo al Señor, estoy sirviendo a los hermanos en la iglesia, a las hermanas, sin importar quién sea. Sin importar quién sea. Dios se encargará. Se encargará de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios. El Señor, cuando los llamó, les hizo una promesa y los prepararía con un gran propósito. ¿Qué les dijo en Marcos 1:17? Por favor, me acompañan. Marcos 1:17. Él les iba a cambiar toda su vida. Amén. Hasta su manera de trabajar. Iba a cambiar todo. Marcos 1:17, hermanito Hugo, por favor. Amén. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Pescadores de hombres. Eso eres tú, pescador de hombres. Qué gran y honor tan grande que Dios nos ha entregado. Hacer la obra que Cristo estaba haciendo en la época que Él estaba cambiando. La misma obra tenemos que hacerla nosotros. Y Él se va a encargar de todo. Hay que dar cuenta a través de este estudio que Él nos da la provisión, que Él se encarga de los resultados, que Él nos cuida, que Él nos manda, que Él nos capacita. Yo tenemos que disponerme a que el Señor muestre su gloria a través de este hombre común para hacer una obra extraordinaria. Aquí se iniciaba su primera misión para practicar lo que habían visto y aprendido del Señor, y que era lo que ellos habían creído acerca de Él y cómo se apropiarían también de este llamado.
Ellos tenían que estar convencidos total y absolutamente de que el Señor que los llamó tenía poder y autoridad sobre todo y todos. Y ese poder y autoridad fue dada y entregada a cada uno de ustedes. ¿Qué dijo el Señor cuando arranca la gran comisión? Toda potestad y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. O sea, esa misma autoridad, o sea, Dios delega esa autoridad en ti y en mí, a través del Espíritu Santo. Somos embajadores del reino de los cielos. No somos cualquiera. Somos hijos de Dios que están hablando de su Dios, de su reino. Y no podemos avergonzarnos de ese Dios. El Señor dijo, si alguien se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. No nos avergoncemos de quiénes somos. Quizás nos mirarán mal, dirán que estamos locos. Allá vienen esos evangélicos. Qué bueno es que de pronto nos persigan por causa del nombre de Cristo, ¿cierto? Pero qué triste que allá viene ese borracho. Allá viene esa juez. Créanme que el mundo nos va a felicitar como cristianos. Créanme que no nos van a felicitar, aunque están cristianos de moda ahorita. Ustedes ven en YouTube una cantidad de cantantes volviéndose cristianos, están ministrando en conciertos. Bueno, Dios es el que dirá quién es salvo y quién no es salvo. ¿Cierto? Y por fruto los conoceréis. Bendito sea el nombre de que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Ahorita está de moda ser cristiano, ser espirituales, pero quizás no esté de moda ser como Cristo, porque tenemos que aborrecer el mundo, aborrecer lo que hace el mundo, amar a aquel que te odia, perdonar a aquel que te ha fallado, porque esa es la vida cristiana. No podemos ser como los demás. El Señor les hizo 5 llamados a estos hombres que habían sido escogidos. Este es el cuarto llamado que les ha hecho. ¿Cuál fue el primer llamado? Fueron llamados a confesar que Jesucristo es el Señor y Mesías, atraídos por el Espíritu Santo a creer en el Señor. Ese fue el primer llamado que a Dios te hizo a ti y me hizo a mí y a ellos también. El segundo llamado, a seguirle a tiempo completo dejando su antigua vida. Cuando el Señor te llama a ser una nueva criatura, ¿cierto que sí? No en algunas partes sí, en otras partes no. Pero estamos luchando con algunas áreas de nuestra vida, en nuestro pasado, lo estamos luchando. Y ustedes saben que en el Espíritu hemos querido y queremos dejar esos hábitos pecaminosos que alguna vez nos oprimieron. Y estamos batallando. Y estamos perseverando. Somos perfectos de corazón en ese momento. Él dice, ser perfectos porque Dios es perfecto. Ese hombre, esa mujer que quiere deleitarse en la ley de Dios, es el Dios, es el hombre y la mujer que Dios está viendo todos los días. Es el que está viendo Dios todos los días. Porque entonces Dios se contrariaría cuando dice que todos que estamos en Cristo Jesús estamos juntamente con Él sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Tercer llamado, los llama a ser predicadores. Y no solamente fueron llamados a seguirle, sino también fueron enviados como delegados apostólicos, apóstolos, mensajeros de Dios. Somos mensajeros de Dios. Es que ni siquiera los ángeles, Dios les entregó ese privilegio. Te lo entregó a ti y a mí, a un hombre y una mujer falible, a un hombre y una mujer común y corriente. El cuarto, el Señor los preparó para el ministerio enviándolos en una primera comisión con todo lo que deben hacer, dicho por el Señor. Allí está. ¿Y cuál es el quinto llamado? Después de su resurrección, antes de su ascensión, los comisiona con el mandato de la gran comisión que marcaría el inicio de la iglesia y la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa es en la que estamos nosotros. En esa estamos nosotros. Pregunto, ¿lo estamos haciendo de una manera responsable? ¿Realmente somos evangelistas? Yo siempre mostramos el evangelista que se para en un púlpito. No, el evangelista es cualquiera que sale a la calle y habla de Cristo. Que le habla a la vecina, al vecino, a su familia. Incluso tenemos que evangelizar hasta al esposo y a la esposa. Todos los días tenemos que ser evangelizados. Todos los días, ¿sí? Todos los días tengo que predicarme el evangelio. A mí mismo, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Debo predicarme todos los días el evangelio. Y eso es uno de los problemas que tenemos, que no nos evangelizamos a nosotros mismos. Que somos expertos en decirle a otro quién es Cristo. Pero en ti, tus defectos, en tus pecados. ¿Qué está pasando? Aquí estamos en esta cuarta etapa, en su discipulado y formación para salir a hacer la obra encomendada. Tras salir del incrédulo pueblo de Nazaret, el Señor comenzó a predicar en las diferentes aldeas de la región.
Para que ustedes sepan, la región de Galilea tenía casi 3.600 kilómetros cuadrados. Y Jesús se lo recorrió de palmo a palmo. De palmo a palmo. Sin importar si lo aplaudían o no lo aplaudían, si lo recibían o no lo recibían. Él estaba con una misión clara. Pero a veces nosotros salimos y esperamos la aprobación y los resultados. Y nos desanimamos porque no hay resultados. No te preocupes por los resultados. Predica, siembra, que el Señor se encargará de los resultados de esa semilla. O convertirá a este hombre a Cristo, o endulcerá más su corazón, y más grande será su juicio. Una de las cosas que tenemos que tener claro, que la elección de esos 12 hombres era también un acto de juicio por la apostasía y por la incredulidad de Israel, les decía hoy. Era un acto de juicio de parte de Dios, porque estaba mostrando que la clase religiosa falló. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando vio a Israel en la condición espiritual que estaba? No se compadeció de ellos, pues sí, hubo compasión por las necesidades que tenían físicas, por los milagros, por las enfermedades y por todo, pero Jesús dijo, se entristeció porque vio a Israel como ¿qué? Como ovejas que no tienen que pastor. Los pastores de esa época, la gente del Sanedrín, los sacerdotes que habían pastoreado al pueblo de Israel, lo habían pastoreado mal. Y lo tenían sumidos en la tristeza, en la desolación más grande, en la apostasía más grande. Fue tanta la apostasía que hubo en Israel en esa época. ¿Cuál fue el resultado de la apostasía de Israel? Que mataron al Hijo de Dios. Ese era el juicio que venía sobre ellos. Haber asesinado al Hijo de Dios. ¿Se acuerda que el sumo sacerdote Caifás dijo que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros? Pero lo importante es que no nos dañe el negocio. Porque entonces vendrá Israel, vendrá Roma y nos destruirá y acabará con nuestro templo. Eso fue lo que dijo Anás y Caifás. Y la sangre de este inocente cayó sobre ellos. Porque hubo un gran juicio sobre Israel. Después de que muere Jesús en el año 70, llega Domiciano, un emperador romano, y destruyó, no quedó piedra sobre piedra. Murieron más de 1.500.000 judíos. Dicen que las calles de Israel eran solo sangre. Israel tiene 473 kilómetros de largo, 174 kilómetros de ancho en la parte más pronunciada. Ese es el tamaño de Israel. Pequeño, ¿no? Es como el Quindío, más o menos. Ninguno de ellos era parte de la clase religiosa, ni mucho menos letrados en la Torá. Por los estudios de la aliyá de los rabinos. ¿Qué es aliyá? La palabra aliyá es como enseñanza que daban los rabinos en las sinagogas. O sea, la aplicación de la palabra a la vida. Eran hombres comunes y corrientes. Alguien, por favor, ayúdame con 1 Corintios 1:25 al 29. 1 Corintios 1:25 al 29. Para que entiendan la connotación de quiénes somos nosotros y quién es Cristo en nosotros. Y quiénes somos en Cristo. 1 Corintios 1, Sí. del 25 al 29. Sí, por favor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Sí ven que eran hombres comunes? Estos también somos nosotros. Porque mira lo que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No estoy diciendo que es malo que estudiemos. Qué bueno sería que aquí algún día me dijeran: pastor, yo quiero ir al seminario. Y les cuento que tenemos becas para el seminario en Medellín, para algún joven que quiere estudiar en el seminario. Hay becas con todo pago en Medellín. 1 año para que estén allá estudiando. Entonces, qué bueno que aquí sería alguien que saliera a estudiar, y están los medios. Gracias al Señor, Dios ha provisto los medios a esta pequeña iglesia que puedan ir a estudiar a un buen seminario.
Qué bueno que ustedes en la casa preparan a estudiar estudios, que se prepararan todos los días, hacer sus devocionales. Le doy gracias al Señor porque mi hija Sofía y mi sobrina Isabelita están estudiando un libro juntas y haciendo sus devocionales, y sé que eso les va a cambiar la vida. Pero prepárense, estudien la Biblia, vengan a los estudios los viernes. No siento que mantengan en la iglesia, pero no se pierdan los estudios. Vengan y preparémonos, porque es necesario estar preparados. Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. No se olvide que este mensaje es de vida o muerte. Y si lo distorsionamos, dice el Señor, malditos seremos. No debemos ni agregarle ni quitarle una tilde, ni una jota. No podemos cambiar el mensaje solo por agradarle a alguien, porque a veces pasa que cambiamos el mensaje por agradarle a alguien, por convencerlo, porque vaya a la iglesia. No se trata de que venga a la iglesia, se trata de que se haga salvo, que se arrepiente y se convierta al Señor. Entonces, estos 12 hombres representaban el nuevo liderazgo espiritual del nuevo pueblo de Dios. Había escogido para revelarse y salvar de una manera personal. El Señor estaba estableciendo en ellos un nuevo liderazgo, un liderazgo espiritual. Pregunto, ¿ese liderazgo dependía de ellos o del llamado? Del llamado. Y Dios, al que llama, capacita. Y si fuimos llamados, todos tenemos talentos y dones. Todos podemos servir en la iglesia, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Tenemos que servir a la iglesia de Cristo. Que no sea por imposición, sino porque les nace del corazón, porque es un acto de agradecimiento, de amor por aquel que nos salvó y por aquellos que están sin Cristo. Sentir compasión por los que mueren sin Cristo. Les tengo noticias de Bolívar. Ayer el grupo estuvo maravilloso, numeroso. Y para la gloria de Dios se abre otro grupo en Unión Valle. Empieza el jueves si Dios quiere. Ahí hay 11 personas esperando por la predicación del Evangelio. De la gente quiere. Y Dios abre puertas, hay que ir. Si hay una mujer que dice, por favor, venga y visíteme y oren por mí, vayamos. Preparémonos. Preparémonos, hermanos, porque el Señor viene. Cristo está por venir. Nos va a encontrar llorando, batallando, amargados, tristes, como muchos podemos estar. Pero estamos haciendo lo correcto. En Lucas 22-29 dice el Señor: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí ve que era un nuevo liderazgo? Era un juicio de Dios en contra de Israel cuando los escoge a ellos. Lucas 22-29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos dos hombres cumplirían la misión de establecer los fundamentos de la iglesia, y será una misión irrepetible por ningún otro hombre. Aquí vas a encontrar un texto de una teología equivocada. No existen más apóstoles. Esta obra especial era para 12 hombres escogidos por Dios. ¿Cuántos tronos dijo que había? 12. No había ni 34, ni 46, ni 50, ni miles. 12 tronos. Esta iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque estamos sobre los fundamentos de los apóstoles. Pero no hay más apóstoles. Todos en alguna manera tenemos una misión apostólica. No establecer un fundamento, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Qué es el fundamento? No es Cristo. Y cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Pero ¿quién estableció ese fundamento? Los apóstoles. Tú vas a construir una casa. Te pregunto, vas a construir una casa, llegas y ya están los cimientos. ¿Vas a echar más cimientos? Vas a construir sobre esos cimientos. No puedes poner 2 cimientos. Y ese es el gran problema hoy en las iglesias. Esa doctrina de los apóstoles ha dañado muchísimo, porque hay nuevas revelaciones y distorsionan la Biblia y ponen teologías que no son de Dios, conocimientos equivocados de Dios, y que han dañado a la iglesia. Quiero que me acompañen a 2 textos que nos van a avalar lo que les digo.
Hechos 1, 21 al 22, por favor, Andrés. Hechos 1, 21 al 22. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo, tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. ¿Escucharon eso? Pregunto, ¿será que los apóstoles de ellos caminaron con Juan el Bautista? ¿Vieron a Jesucristo resucitado y caminaron con Jesucristo? Los de ahora. Eso era un requisito. Aquí están escogiendo el que faltaba. Judas se había ahorcado, eran 11, necesitaban escoger al 12, porque tenían que ser 12. Ni 24 ni 13, 12. Las 12 tribus de Israel. Y aquí están. Van a escoger a Matías, porque el Espíritu Santo, pero Matías caminó con ellos. Vio a Jesucristo, está desde Juan el Bautista. Pasó todas las pruebas, caminó con Jesús. Tenía que estar. Y esa era una de las señales, de los requisitos que tenía que ser como apóstoles. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo soy como un abortivo, yo soy de los últimos. Pero ¿quién llamó a Pablo? Jesucristo mismo. Y fue Jesucristo mismo que le enseñó todo lo que Pablo predicó. Pues que Pablo era diferente a todos. Pablo era diferente a todos. Incluso muchos negaban el apostolado de Pablo, porque eran los 12 y no pueden haber 13. Y usted ve que en Corinto la lucha más grande que tuvo el apóstol Pablo fue defender su apostolado, porque no eran sino 12. Él era el número 13, no, él era 12. Pero ¿dónde usted ve a Matías haciendo algo? Aunque Matías hizo cosas. Matías también murió martirizado. Matías también predicó el Evangelio, pero no en la magnitud que fue la escogencia del apóstol Pablo. Efesios 2, 19 al 22. Hermanito Phil, Efesios 2 del 19 al 22. Dos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Y el 22? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién puso los fundamentos? ¿A través de quién? De los apóstoles. Hay más. Y si seguimos hablando, que el tema no es este, pero cuando quiera nos sentamos y les muestro todo lo que hay. Pero sigamos. Hasta este momento estos hombres que habían sido espectadores en la obra del Señor, ahora han sido llamados a ser protagonistas en la más gloriosa misión que pueda tener un hombre en la tierra. No lo busquen, les leo este texto. Primera de Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Escucharon eso? Los ángeles anhelan mirar lo que yo estoy predicando ahora y lo que ustedes estudian. ¿Por qué lo tenemos un poco? Si el único medio que Dios ha determinado para salvar al hombre es por medio de la predicación del Evangelio, ¿por qué lo toma en poco? No puede ser en poco. Es un gran privilegio, es un honor. Es un honor. Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, instruye. Se pone por testigo a Dios y a Jesucristo.
¿Por qué Dios a Jesucristo? Porque cada vez que tú predicas el Evangelio, estás testificando de Dios y de Jesucristo. Estás testificando de ti. Pues es una locura a veces cuando usted en un púlpito, la gente hablando y hablando solamente el testimonio de ellos. No, es el testimonio de Cristo. Es el testimonio de Cristo que debo predicar desde el púlpito. Y a este crucificado, y también resucitado, y glorificado y recibido en el cielo, y regresará a juzgar a vivos y muertos, y toda boca confesará que es el Señor, y que toda rodilla se doblará. Dime. Hay una película que nosotros vimos en la iglesia Avisa que se llama El Remanente. Cuando se presenta esto del arrebatamiento y empiezan las trompetas, hay una chica que dice, cuando ella empieza a ver todo lo que está aconteciendo, una chica de ellas dice, ¿por qué yo no creí en este día? ¿Por qué yo no me preparé para este día? Y ella quería buscar una Biblia y decía, ¿por qué no me preparé para este día? Yo no creía que este día fuera a llegar. Y eso nos ocurre a todos. Pensamos que toda nuestra vida va a transcurrir de la manera como la estamos viviendo en este momento. Todos los días así, playa, vigimar, se acaba un día, empieza el otro, sucesivamente, pero nunca pensamos que va a llegar un momento en el que van a ocurrir tantas cosas que es necesaria una palabra y es necesario estar preparados en la palabra para tanta gente que no ha conocido al Señor y que van a acontecer tantas cosas que en algún momento nosotros tenemos que estar preparados para mostrarle al mundo qué es lo que está pasando con nuestra vida, e incluso predicando, hablando, contando qué era lo que estaba pasando, porque muchos, incluso sentados dentro de la iglesia, no creemos que va a llegar a ser. ¿Qué es lo que dice mi esposa? Pero es verdad. El apóstol Pablo, mira lo que marcó la diferencia de todo lo que Dios usó al apóstol Pablo. Pablo está a punto de ser sacrificado y dice, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Pablo amaba la venida del Señor Jesucristo. Pablo amaba a Cristo más que cualquier otra cosa sobre la tierra. Él dijo que todo lo que para él era ganancia se volvió basura. Su enfoque, todo lo que era Pablo estaba completamente en Cristo. Y esa era su pasión. Y él sabía que era porque conocía a quien había creído o no. Lo conocía. Y era tan grande el conocimiento del apóstol Pablo, no solamente en letras, sino en experiencia, en relación con Dios, que él dijo, yo sé en quién he creído. Y si me van a cortar la cabeza, pero no tengo miedo. No tengo miedo. Porque yo sé en quién he creído. Y cuando pase al otro lado me recibirá en su gloria. Y he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. He cumplido la misión que Dios me entregó. ¿Será que ese día va a llegar para ti? Digas, el día que estoy partiendo, que yo estoy en un lecho de muerte, diga, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Has peleado la buena batalla? ¿Has guardado la fe? ¿O has peleado la mala batalla y has perdido la fe? Casi siempre es eso. Casi siempre es eso. Pero ahí está el Señor para levantarnos, para animarnos, para guiarnos, para mostrar su gloria y su poder a pesar de mi incredulidad. A pesar de ser un hombre común y corriente, una mujer común y corriente, el Señor fijó sus ojos en ti y en mí y me puso su nombre. Porque me dio un nombre nuevo. No se olvide que en el cielo tenemos un nombre nuevo. Solamente lo sabe Dios. Pero me ha llamado por mi nombre. Una relación personal que quiere tener conmigo y contigo. Es un Dios personal. No es impersonal, es personal. Y es a través de Jesucristo. A través de un corazón pobre de espíritu. Un corazón contrito y humillado. Marcos 6:7. Se preguntarán, ¿por qué los envía de dos en dos? ¿Cierto que sí? Porque los envía de dos en dos. Nos viene a la mente inmediatamente varias consideraciones prácticas, tales como para ayudarse a alentarse el uno al otro. Pues bueno, que cuando salgan a evangelizar, vayan en parejas, uno al otro, se apoyan. Uno está orando, otro está predicando, o uno está reforzando algo que no sabe. Allí están los dos. Dime, hermanito Hugo. No, qué pena. Sí, no, que me tuvo. El 6:7. Sí, por favor. ¿Lo lees, por favor?
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén, gracias, hermanito Hugo. Entonces los envía 2 en 2, ¿por qué? Para que se apoyen, para que se animen. Y hay un versículo espectacular. Y esto tiene que aplicar no solamente para la predicación del Evangelio, sino para el matrimonio, para relaciones de pareja. ¿Quién me ayuda con Eclesiastés 4:9? Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Escucharon eso? Si cayeren, Sí, no. el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Escucharon eso? A veces en el matrimonio están como solos, uno solito luchando y remando. No, se tratan de los dos. Vos que haces la carga del matrimonio no es tan pesada porque solamente es uno. No, son los dos. Que están orando, que están luchando, que están trabajando, que están perseverando. Hay mujeres en las mujeres que no están trabajando, pero están cuidando a sus hijos, están educando a sus hijos, preparando el almuercito, cuidando de que cuando llegue el esposo a recibir su alimento esté. Eso es trabajo, ¿o no? Eso es un trabajo y no lo valoramos. No lo valoramos. Pero es un trabajo y lo están haciendo por amor. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? También ayudar. Ayudar en la casa, ayudar a generar paz, ayudar a educar a sus hijos. ¿De quién es la responsabilidad de discipular a los hijos? ¿Del hombre o la mujer? Del hombre. Del hombre. Del hombre. Es el sacerdote de casa. Y entonces el hombre no ha querido asumir el sacerdocio y le tocó a la mujer. Pero ese hombre que tiene que amar a su esposa y a sus hijos, a hacer el devocional. Pero aquí como que se volteó los padres tirando las escopetas. Pero juntos deben estudiar la palabra del Señor, juntos como un solo cuerpo. Ese es el texto aquí. Eso lo mandaba de 2 en 2, de leo de nuevo. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejores que paga de su trabajo. Miren, o sea, recompensa. Hay mejor paga en un matrimonio cuando los dos están en equipo. Pero desafortunadamente el matrimonio no quiere ser mejor que el otro. El hecho de que somos sacerdotes en el hogar no significa que somos mejores. Yo te enseñaba algo en Bolívar y le decía a la gente en Bolívar un texto que pocas veces me ha llegado a la mente y el Espíritu Santo me lo trajo y me lo trae de aquí. El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Qué tremendo eso. Mi esposa es mi gloria. Y entonces si ella es mi gloria, ¿cómo la estoy tratando? Si es mi gloria, ¿cómo la estoy cuidando? Si es mi gloria, ¿cómo estoy mostrándole a Cristo? ¿Cómo la estoy santificando? ¿Cómo le estoy mostrando a Cristo a ella? ¿Cómo la estoy evangelizando? Por eso es que la autoridad del hombre es dada por Dios. El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Qué lindo ese versículo, ¿cierto? Es hermoso. Si yo lo aplico a mi vida, si realmente, créanme que sería diferente el matrimonio. Sería completamente diferente nuestras relaciones a nivel de pareja. Para ayudarse a alentarse el uno al otro. Y otra cosa, para ser testigos válidos. Esto es fuerte. ¿Por qué nos enviaba de 2 en 2? Porque en la Biblia, en Deuteronomio 9:15, 19:15, ¿quién me ayuda con Deuteronomio 19:15? Me ayudas con Mateo 18:16. Y el que pueda, Deuteronomio 19:15. Amén. Dime, manito Hugo. Está volando el manito Hugo y está en sintonía. Esa es la actitud. Como está nueva, las hojas se pegan. 19:15. Sí, señor. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. ¿Qué está diciendo allí?
Se necesitaban 2 testigos. O sea que, claro, iban 2 testigos. ¿Por qué? Porque le iba a testificar de que estaba predicando la justicia de Dios. Y como está siendo juzgado por la predicación del Evangelio, mostrando la justicia de Dios en Cristo, si ese hombre, esa mujer rechazaba la justicia de Dios en Cristo, estaba siendo juzgado. Por eso dice que será menor el juicio ante Sodoma y Gomorra que con aquel pueblo. Qué tremendo eso, ¿cierto? Cada vez que tú sales a predicar el Evangelio, estás dando testimonio de justicia o de misericordia. La gente está siendo expuesta. Por eso cada vez que predicamos el Evangelio, por ejemplo a mí, a este pechito, a mí me juzgarán doble, porque yo estoy predicando, estoy enseñando y a veces no estoy aplicando. Por eso dice, buena obra quiere el que quiere apostolado, quiere pastorado, pero mucho más se le mandará porque mucho más se le ha dado. Por eso dice ahí que tendrá más misericordia con Sodoma y Gomorra que con uno que conoce la palabra. Correcto. Miren lo fuerte que es esto. Fer, por favor. ¿Cuál es, tío? Mateo 18, 16. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de 1 o 2 personas, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Por eso es bueno cuando tengamos un problema con un hermano o una hermana, primero vamos y le decimos, hermanito, pasa esto y esto, que no sino, vamos con 1 o 2 testigos, para que vean que está haciendo bíblicamente. Ya cuando ese hermanito o esa hermanita no se acomoda, ya que tiene que traer el pastor, ya habla con el pastor, que va al pastor y habla con el hermanito, y ya el hermanito no se acomoda, entonces ya toca la restauración a nivel de iglesia, no de juicio, sino de ayudar. Que un hermanito sigue continuando, no está diciendo que mire, no se junten con fulanito, no. Aquí la iglesia va a ayudar a ese hermanito, a esa hermanita a ser restaurado en amor. Pero ya cuando ese hermanito o esa hermanita sigue en la misma, primero fue el hermano, fueron 2 testigos, fue el pastor, fue la iglesia y no quiso, que dice el apóstol Pablo, sáquenlo afuera o sáquenlo afuera y que Dios tenga misericordia. Eso sí, si regresa, que abrir la puerta y amarla, y amarlo y ayudarle a restaurarlo. Pero eso es lo que es la iglesia, llama disciplina de la iglesia. Esa es la disciplina de la iglesia de una manera con mansedumbre, con amor y con humildad, no como escarnio, no como dañar, no como, volver una nada a ese hermano, no. Esos son los recursos que da la iglesia, son medios de gracia. Entonces, esta sea una de las asignaturas pendientes del cristianismo contemporáneo: aprender a trabajar en equipo. Nadie quiere trabajar en equipo, todos quieren ser el número 1. Aquí el número 1 es Cristo y todos trabajamos en equipo. Todos tenemos dones y talentos que son necesarios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Todo no lo podemos hacer nosotros. Todos tienen que participar, todos tienen que ayudar. Por eso los convoco y los invito. Está confirmado el día 17 de marzo, llega la Comisión de Estados Unidos otra vez. 18 de marzo. Van a estar aquí una semanita. Y ahora empiezan a orar por las familias que vamos a visitar, donde vamos a celebrar la Feria de la Salud, donde vamos a ayudar al necesitado. Y participemos, involucrémonos. Se va a crear una comisión de trabajo. Vengan a esa reunión, todo lo que se va a aprender, todos los que van a participar, porque esa comisión va a bajar a Bolívar, porque en Bolívar vamos a hacer Feria de Salud. Vamos a bendecir a nuestros hermanos en Bolívar, porque ellos vienen a bendecir a la novia de Cristo, y que la novia de Cristo a todos nosotros. Dios bendiga a la hermana Kate y a todo su equipo de trabajo. Segundo, autoridad otorgada. ¿Cierto que le dio autoridad? Una autorización otorgada en contra de los demonios, que sacaran demonios. Entonces dice, los 12 salían con autoridad contra las fuerzas del mal. Tenían poder divino para realizar la tarea. Esta era una de sus credenciales. Miren, credencial que había en esa época era de que hacían señales y prodigios. Una de las señales que ratificaba de que ellos han sido enviados por Dios eran las señales que les seguían. Por eso es que esos dones o esas manifestaciones especiales del Espíritu Santo eran para ese momento, para ese tiempo y para ese lugar. Claro que pasa ahora, ahorita pasa, que usted salga por ahí, pero no era como en la época de Jesús. ¿Ustedes han visto que ustedes salgan a predicar y que salgan los endemoniados y se arrodillen? ¿Dónde lo han visto? No, ¿cierto que no? Eso era para ese momento.
Era para ese momento ese llamado especial. Y esa manera de sanar enfermos era una manera especial. Era una manera especial. Los 12 salían con la autoridad contra las fuerzas del mal, tenían poder divino para realizar la tarea. Estas eran sus credenciales. Marcos 6:7 dice: Jesús renueva la autoridad de los discípulos para la tarea. ¿Se acuerda que en Marcos 3:15, cuando estudiamos el capítulo 3, Jesús qué les dijo cuando los llamó a ser apóstoles? ¿Quién me ayuda con Marcos 3:15? María José, Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí vio? Les estaba ratificando, o sea, estaba renovando ese llamado para que tengan integridad. Dice que, por tanto, hay un sentido de identificación entre Jesús y su misión y los discípulos. Pablo habla que los creyentes, como embajadores representantes de Cristo, identificados con Él en la tarea de la reconciliación. O sea, el Señor te da autoridad en Cristo Jesús para salir a predicar el Evangelio. Y es muy probable que en algún momento de que tú salgas a predicar pueda pasar una manifestación de esas. Es probable, como tampoco puede ser probable. Pero una cosa es clara, que cuando una persona cree y se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador, es como si llegara a la luz, y las tinieblas que tienen que hacer, huir. No crea que la tiniebla se va a caer en la vida de un hombre que se convierte y se arrepiente de sus pecados. No puede quedar nada, ningún vestigio de oscuridad, porque llegó la luz. Y dice que llegó la luz y las tinieblas no prevalecieron. Juan, capítulo 1. Pues eso es imposible que una persona nacida de nuevo, un creyente, donde mora el Espíritu Santo, pueda tener un demonio. Es imposible. Puede ser oprimido, puede ser, manifestaciones extrañas alrededor, pero que lo tenga, no, esa persona que no ha nacido de nuevo, y puede que se aparezca. Y Dios te da potestad, autoridad en el nombre de Jesús de hablarle a esa persona, hablarle a ese demonio que está allí, y debe salir, porque tú vienes en el nombre del Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente hemos visto ahora que hay una guerra espiritual donde están buscando demonios por toda parte, y hay que se nos hable más del demonio que de Cristo. Es un espectáculo. Estos hombres habían de ser apóstoles, esto es, embajadores oficiales de Cristo, hombres revestidos de autoridad para representar a aquel que lo enviaba. Pregunto, cada vez que tú vas a predicar el Evangelio, ¿a quién tiene que ver? ¿A ti o a Cristo? A Cristo. Porque si van a ver de ti, te van a juzgar. Si te ven a ti, no van a creer. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Marcos 6:8 dice, debían ir como... ¿Qué dice Marcos 6:8? ¿Quién me ayuda con Marcos 6:8? Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Entonces, debían ir como por fe, sin llevar nada adicional para el viaje, confiando solo en el Señor para su provisión, tal como lo han hecho tantas misiones de fe desde aquel entonces. Estos hombres iban fundamentados en el llamado, y ese llamado tenía provisión. Ese llamado tenía absolutamente todo para cumplir la misión. Yo no creo que Jesucristo lo mande a usted a predicar el Evangelio o a pastorar una iglesia y que no se morir de hambre. ¿Cómo? Imposible. Yo no creo que le mande a predicar el Evangelio y que no le dé el Espíritu Santo. Y vaya usted defiéndase como pueda. Yo no creo que usted dijo eso. De autoridad. Esa autoridad tenía autoridad y tenía respaldo y tenía la provisión. Por eso es que fallamos muchas veces, porque no dependemos de Dios, no solamente en la parte económica, sino en la conversión de nuestra familia y en lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos, hijas y familia. Lo que tengo que hacer es orar y predicar el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, no hay otro medio. Entonces, en la versión de Lucas, cuando se está hablando de este mismo texto, en el capítulo 3, desde el 2 dice, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogará al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el 3 dice, id, he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni esponja, ni calzado, ni nadie saludéis por el camino.
saber que estamos bendiciendo al pueblo de Dios, es un mandato. Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y no se habla de dinero, sino también de alimento, de cualquier ayuda. Entonces, Dios le mandó ¿a qué? A que Dios proveería. Los discípulos ahora también apóstoles deberían depositar toda su confianza enteramente en Jesucristo. Sin duda que esta es la razón fundamental. Mire tan hermoso esto. ¿Quién me ayuda con Lucas 22:35? Esposa, aquí está Lucas. Lucas 22:35. Y a ellos dijo, cuando los envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron nada. ¿Qué dijo? Nada. Absolutamente nada. ¿Será que te faltará algo cumpliendo la misión del Señor? Nada te faltará. Ustedes ven que digo que no llevaran ni sandalia ni nada así, o sea, que no se enfocaran en cosas que no tienen que enfocarse, tienen que enfocarse en lo que haya mandado. ¿Qué significa eso? Así como el profeta Elías y Juan el Bautista tenían que estar totalmente con su misión, no atados a inquietudes mundanas. No están preocupándose por una cantidad de cosas. Es la misión que tenemos que cumplir, a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que hay que descansar, que nos vamos a fatigar, pero mientras que tengamos salud, mientras que podamos respirar, desgastemos nuestra vida en la obra que el Señor nos mandó a hacer, a tiempo y fuera de tiempo. Los mensajeros fieles muestran contentamiento, lo que decía mi esposa en Marcos 6:10, dice, cuando vayan a una casa, quédense allí. Lo que pasa es que, entre comillas, voy a hablar algo, la casa es muy humilde y la cama es muy dura. Vamos para la camita que tenga colchón pulva. Aquí está la reunión de que tengan contentamiento, que se repita con huevito, coman repita con huevito, aguasalita, aguapanela con pan. Pero había que honrar a esa casa donde Dios lo había llevado. Honrar esa casa y honrar al hombre o la mujer o a la familia que lo está recibiendo. Pero a veces pasa, yo sé que aquí no pasa, que va una familia a un estudio bíblico, un devocional y solamente sale con la guapanelita y una arepadura. Y después te empieza a caer disocio. No, hermanos, que haya contentamiento. Que honremos a nuestros hermanos cuando vayamos a predicar el Evangelio, a la casita donde vayamos, honremos ese hogar. Honremos ese hogar. Porque Dios nos envió a su hogar a hablar de salvación y a honrar ese hogar porque nos están bendiciendo. Nos están un trago para mí lo que dice: el que bendice, escuche esto, el que bendice a un profeta, bendición del profeta recibe. El que le da un vaso de agua a un mensajero, a una mensajera de Dios, Dios bendice a ese hombre, a esa mujer. Eso dice el texto. Eso es el texto. En Marcos 6:11 es un pasaje paralelo de Mateo 10:15. Es una declaración de profunda significación relativa al día del juicio. ¿Se acuerda que le dijo? Si los niegan, si no los dejan entrar, ¿se acuerdan qué? Eso en la época de judíos, los judíos cuando salían al terreno de gentiles, se recuerda el polvo, ni siquiera para llevar el polvo a la tierra santa de Jerusalén. ¿Y qué estaba significando con los discípulos? Era una señal de juicio. Dice entonces que era responsabilidad de enfrentarse con el juez justo del día del juicio. Es una revelación de la evidente desaprobación de Dios, porque los que esparcen las buenas nuevas son los embajadores y llevan su palabra, de modo que cuando lo rechazan a ustedes, ¿a quién están rechazando? A Dios. Están rechazando a Dios. En Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que a mí me recibe al que me envió. En esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Cuando vamos a predicar siempre no es que Cristo te ama, no, primero la justicia, la autoridad de Jesús. Él es el Rey, Él es el Señor, y debemos someternos a ese señorío. Por esta causa los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. El mismo Señor anunció que esto ocurriría. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y si algún lugar no os recibieren ni oyeren.
Él estaba diciendo, a mí me rechazaron primero. Dime, hermanito, dime. Una pregunta. Dime. Porque sea cuando los testigos de Jehová van y tocan la puerta y nosotros, o las personas no los atienden, ahí estamos regresando nosotros. No, porque eso es una secta. Dice que el que no viene en nombre del Señor, porque ellos vienen en nombre del Señor, ellos niegan a Jesucristo. El testigo de Jehová dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y quien niega al Hijo niega al Padre. Entonces no los debo recibir en casa, debo predicar el Evangelio, o sea, evangelizarlos. Entonces dice, por esta causa los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. Y eso es cierto, hermanos. En el 6, 12 al 13 que dijo, predicaban que el arrepentimiento, predicando el arrepentimiento. Los apóstoles al salir en obediencia al mandato del Señor, los que oían sus mensajes eran confrontados con sus pecados, llamados a arrepentirse. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Metanoia. Los apóstoles decían, cambien de manera de pensar acerca de Dios. Esta es la verdad. Y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos predicaban la verdad. Ellos predicaban la verdad. Arrepentirse es metanoia, cambio de manera de pensar acerca de Dios, acerca de su santidad, acerca de sus mandamientos, acerca de su ley, acerca de cómo estoy viviendo, cómo estaban viviendo, ajenos a la vida de Dios. Predicar el mensaje del arrepentimiento a la gente. Este mensaje es el que se describe en la presentación del ministerio de Jesús en Marcos 1:15. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. Cada vez que vayamos a ese reino de los cielos, acercándonos a esa casa, acercándose a esa vida, acercándose a esa familia. Entonces, amados hermanos, y con esto estoy terminando, estos hombres fueron, cumplieron la misión y Dios los respaldó totalmente. ¿Les faltó algo? Nada. Entonces es necesario, hermanos, que con más diligencia hoy los obreros fieles proclamen la salvación manifestada en misericordia, que vivamos de una manera dependiente de Dios, mostrando contentamiento y total y absolutamente obediencia a aquel que nos llamó. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu bendita palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Y vamos a salir confrontados, retados, a predicar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque sé que dará frutos al 100% en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber visitado nuestra casa, nuestro corazón. Gracias, Señor, porque has hablado. Y te pido humildemente, si hoy aquí en nuestra congregación hay alguien que no haya nacido de nuevo, que no te haya reconocido como Señor y Salvador, que hoy tu justicia haya sido revelada desde la predicación del Evangelio, y que puedan entender que ajenos, alejados de Dios, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Fortalécenos y anímanos. Entonces, Señor, te lo pido y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.